Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Ustedes ya son hijos. Miren lo que dice la Biblia. Ustedes ya son ¿qué? Hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. La Biblia revela esta profunda verdad. Como hijos de Dios que hemos sido hechos por creer en el Señor Jesús, por haberlo recibido verdaderamente en nuestro corazón, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. La expresión Abba, Padre es una expresión hebrea maravillosa. Se puede traducir con palabras como estas: papito mío o papito lindo. El Hijo clama al Padre: papito lindo. Es una expresión hermosa. Vamos a Gálatas 5, 22, 23 para que vayamos avanzando en esta enseñanza. En cambio, diga conmigo: en cambio. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En cambio de la naturaleza pecaminosa que viene el apóstol describiendo en los versículos 19 al 21, la revelación bíblica es esta: el fruto del Espíritu. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6: ustedes ya son hijos, y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo. Pablo dice a los Efesios en 5:1: imiten a Dios como hijos muy amados. Y si alguien acá se está preguntando cómo puede imitar a Dios, déjenme decirles esto. Número 1, porque somos hijos muy amados de Dios. Y número 2, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, y es alegría, y es paz, y es paciencia, y es amabilidad, y es bondad, y es fidelidad, es humildad y es dominio propio. Piensa en el fruto de una planta. Cuando nosotros hablamos del fruto de una planta, estamos hablando de un proceso natural. La planta da un fruto porque está sembrada. Y cuando la planta está sembrada y está bien cuidada, lo natural es que dé el fruto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sembrados en el Señor? Lo natural, entre comillas natural, esto es espiritual. Lo normal, si estamos en Cristo, es que el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Esta semana pasada o antepasada en el curso de ADN puntualizaba que la Biblia no habla de los frutos del Espíritu Santo. En la Biblia lo que es plural y lo que es singular es singular. Habla de el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo son estas 9 características. Este es el fruto. Es decir, lo que va a crecer naturalmente, lo que se va a manifestar naturalmente en mi corazón, porque soy un hijo amado de Dios, es el amor, es la alegría, es la paz. No está diciendo ustedes van a tener alegría y paz si las circunstancias están bien. No. Somos hijos muy amados de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a tener amor, alegría y paz independientemente de las circunstancias. Amén. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero vamos a tener también paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Devolvamos a Gálatas 4, por favor, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Éramos esclavos, pero ahora somos hijos.
Como somos hijos, somos herederos. Era esclavo, pero ahora soy hijo de Dios y heredero de Dios. La figura de un esclavo comparada con la de un hijo en este texto es extraordinaria. Bueno, es algo extrema. Por eso es importante comprenderla. Intentemos comprenderla. Un esclavo, en época bíblica había esclavitud y hasta hace muy poco, un esclavo era una persona sin posibilidad alguna de vivir una vida digna. No tenía libertad, no tenía autonomía, no tenía sueños o expectativas de un mañana mejor, no tenía una vida, porque era un esclavo. Los esclavos eran y estaban completamente limitados por su condición, sin ninguna opción de ser felices. Por el contrario, un hijo es alguien que disfruta del amor de un padre, de la compañía de un padre, de la cobertura de un padre, del respaldo de un padre, de la herencia de un padre. Un hijo es alguien con expectativas en la vida de un presente y un mañana mejor. ¿Gracias a quién? A su padre. El apóstol Pablo dice: ya no eres esclavo, sino hijo, hijo de Dios. Lo que significa que nuestra condición ha sido cambiada. Amén. La condición de personas que de una u otra manera estábamos esclavizadas a algo o a alguien cambia cuando recibimos el estatus de hijos de Dios. Dejamos de ser esclavos cuando nos convertimos en hijos de Dios. Esto es muy interesante. Este sermón puede cambiar la vida de una persona para siempre. Y si tú no comprendes esto que hoy el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia, no vas a recibir libertad. ¿Por qué? En la vida de cada persona en este mundo existen muchos tipos de esclavitud, ocasionadas inicialmente por descender de Adán y Eva, el pecado original, separados de Dios, vivir apartados de Dios, por la herencia de nuestros antepasados, por las trampas espirituales del maligno, por no conocer a Dios, como dice el mismo apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 8. Mira Gálatas 4:8, por favor. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran ¿qué? Esclavos de los que en realidad no son dioses. ¿De qué éramos esclavos? ¿Por qué no te preguntas en esta mañana? Esclavos de la amargura, esclavos del pecado, esclavos del temor, esclavos de falsas creencias, esclavos de la mentira, de la rebeldía, de la soberbia, dijimos hace 8 días, esclavos de la aprobación de otros, de la validación de otros, del amor que otros nos quisieran dar. Esclavos de una vida absurda, de costumbres erróneas. Esclavos. El domingo pasado hablamos acerca de Moisés y un pueblo desanimado y esclavizado. Descender de Adán y Eva, estar separados de Dios, vivir a nuestra manera. Aún la herencia familiar nos ha traído a nosotros esclavitud de muchos tipos. De muchos tipos. Miremos primera de Pedro 1:18a, por favor, la primera parte. Primera de Pedro 1:18a. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pablo está diciendo a los Gálatas: antes éramos esclavos, ahora somos hijos y herederos. Y Pedro dice que parte de esa esclavitud
se recibe como consecuencia de la vida absurda de los antepasados. En el contexto literal, en el contexto histórico de la palabra, se refiere a quienes antecedieron a los que están recibiendo esta enseñanza. Los judíos de su época, sus padres, sus abuelos, las tradiciones, los convirtieron en esclavos. Podríamos parafrasear: la religiosidad y la religión podría convertirnos en esclavos, no en hijos. En Primera de Pedro 1, 18a, este mismo texto, en la versión Reina Valera del 60, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo es nuestra herencia familiar? Fíjense ustedes, una buena fuente de ataduras viene de nuestra herencia familiar. Una buena fuente de nuestras ataduras vienen de allá. Muchas de las heridas que, como quiera que sea, nos llevan a esclavitud, vienen de nuestra familia de origen, y que, como quiera que sea, recibimos de ellos tanto buenos legados como legados negativos. En una materia que estoy viendo este semestre en la universidad, que se llama Relaciones Humanas, estamos leyendo el libro de Peter Scazzero, Espiritualidad emocionalmente sana. Y en el capítulo 5 de dicho libro, que se titula Retroceder para poder avanzar, ¿cómo romper el poder del pasado?, se dice lo siguiente, abro comillas: la espiritualidad verdadera nos libera para vivir el presente con alegría. Sin embargo, exige que retrocedamos para poder avanzar. Esto nos lleva al centro de la espiritualidad y del discipulado en la familia de Dios, liberándonos de los modelos pecaminosos y destructivos de nuestro pasado para vivir la vida de amor que Dios pretende. Cierro comillas. La espiritualidad verdadera, es decir, conocer a Dios de manera auténtica, nos libera incluso de las ataduras de la esclavitud que nos ocasionó nuestra familia de origen y la comunidad en la que estábamos. Es increíble. El pueblo de Israel recibe una palabra de parte de Moisés: yo los voy a liberar, yo los voy a transformar, yo voy a ser su Dios, yo voy a hacer esto. Y la Biblia dice que ellos no creyeron porque estaban desanimados y esclavizados. El pasaje de Éxodo 6, versículos 6 al 8, con el que empezamos hace 8 días y hace 20, nos habla acerca de conocer a Dios para hallar libertad. Amén. Cuando yo conozco a Dios, yo encuentro libertad. Y cuando encuentro libertad, entiendo el propósito de Dios y comprendo el poder de Dios. Y cuando comprendo el poder de Dios y el propósito de Dios, estoy capacitado para marcar una diferencia. ¿Cómo funciona ese proceso en Casa sobre la Roca? Conoce, conéctate, crece, sirve. Cuando yo conozco a Dios, me conecto con Dios, empiezo a ser libre. Y Dios empieza a soltar todas estas cadenas para que yo pueda marcar una diferencia. Basados en este tema del libro de Scazzero que estamos estudiando, debimos para esta semana realizar un ejercicio sobre la familia y la comunidad en la que crecimos, identificando los legados positivos, los legados negativos, qué cosas de estas permanecen y cuáles hemos dejado atrás, para finalmente reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial, junto con sus atributos como Padre. Quiero compartir con ustedes ese ejercicio y lo vamos a hacer en 2 partes. Esto fue lo que escribí. Hablando de la herencia familiar y de comunidad, puedo decir que recibí muchos legados positivos por parte de mi familia. De lado y lado, hablando de mis padres, especialmente en mis primeros años y hasta la adolescencia, manifestados en los siguientes valores:
amor, provisión y protección. La generosidad, el trabajo con compromiso y el valor de la palabra gracias a mi padre. Y la importancia de la familia, nobleza y amor gracias a mi madre, entre otros. Pregúntate cuál es tu herencia familiar. Lamentablemente, las cosas en mi vida y en mi familia cambiaron mucho desde mi adolescencia. Por decisiones muy complejas de mi parte, influenciado por el entorno y por una situación personal de choque. Pero también por la manera de vivir de mi padre, que aunque era un trabajador incansable y proveedor exagerado, fue un hombre duro y llevado de su parecer, guiado por un pensamiento machista y en algunas áreas no fue un buen ejemplo. Lo que nos llevó a recibir testimonios negativos de su padre, de su parte, tales como el adulterio, el licor. Los primeros pasos hacia el licor los di con mi padre. El distanciamiento emocional que se manifestaba en él a través de la frialdad y la dureza de su corazón. En general, mi padre era un hombre difícil. Digo que era porque gracias a Dios él cambió demasiado. Asimismo, la separación de mis padres cuando yo tenía 16 años, crónica de una muerte anunciada, como suelo llamar esta situación, marcó negativamente nuestra vida como familia, agravada por una quiebra económica de consecuencias incalculables. También es preciso decir que mi hermosa madre fue una mujer muy condescendiente con sus hijos, lo cual la llevó de una u otra manera a la permisividad. Y la verdad es que a muy temprana edad nos salimos de sus manos sin que ella pudiera hacer mucho por ello. Esto agravado por el distanciamiento de mi padre, quien siempre la culpó por esa situación. A pesar de la historia negativa, las huellas de mi experiencia familiar frente a lo positivo son muy marcadas y muy valiosas y se manifiestan en cosas tales como el compromiso con el trabajo duro, la honestidad, el amor por todas las personas, la importancia de cumplir con la palabra dada, ayudar a los demás, entre otros. Y frente a esto me gustó la frase del libro de Escacero, abro comillas, nuestra familia constituye el grupo más poderoso al que siempre pertenecemos. Cierro comillas. Obviamente, las herencias negativas también influenciaron mi vida por muchos años, hasta mi llegada a Cristo hace 29 años, quien en un proceso de sanidad interior sobrenatural, realizado por el Espíritu Santo, con la ayuda de quienes me recibieron con tanto amor en la iglesia, entre ellos el pastor Silvano, ha tenido resultados increíbles, tal y como lo manifiesta la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Ahora leo la segunda parte. ¿Cuál es tu herencia familiar? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasó allá? La idea de regresar atrás para volver adelante es entender que el Señor cambió todo aquello. Y al hacernos hijos, nos quita toda esclavitud que nosotros hayamos vivido en nuestra vida. Amén. Al cambiarnos el estatus a hijos de Dios, se pierde toda esclavitud, se elimina toda esclavitud. Porque ya no soy un esclavo, ahora soy ¿qué? Un hijo de Dios. Y como soy hijo, soy heredero de Dios. Te dije que esto iba a cambiar la perspectiva en nuestra vida. Muchas personas no lo entienden y siguen esclavizados a muchas cosas, adicciones, temas del interior, no pueden perdonar, aferrados al pasado, pero ya no somos esclavos. Ahora alguien puede decir: pastor, yo nunca he sido esclavo de nada. Bueno, a Jesús le manifestaron esa idea. Vamos a verla en Juan 8:31 al 36, por favor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras,
serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. La verdad nos hace libres. Cuando vivimos en engaños y en mentiras, hay personas que piensan que su vida jamás va a cambiar, que siempre van a estar en el mismo rollo. Pero la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Y la verdad es una persona, que es el Señor Jesús. Cuando conoces a Jesús, hallas libertad. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Por ahí hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Versículo 34. Les aseguro, diga conmigo, les aseguro, que todo el que peca es esclavo del pecado. Para utilizar otro dicho que me gusta tanto, ya ustedes me conocen: apague y vámonos, hermano. Porque todo el que peca es ¿qué? Esclavo del pecado. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Entonces, ¿qué éramos? Esclavos, afirmó Jesús. Ahora bien, atentos, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El esclavo no se queda para siempre en la familia para siempre en la familia de Dios. El hijo sí. ¿Qué eres? Voy a recordar el título de este sermón: ¿quién era y quién soy? ¿Quién era y quién soy? Era un esclavo. Esclavo de las circunstancias, esclavo de la familia de origen, esclavo de mis condiciones, esclavo del pecado que yo cometí, esclavo. Pero el Señor, ¿qué me ha hecho? Un hijo de Dios. Y miren el versículo conmigo, por favor, 36. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán ¿qué? Verdaderamente libres. ¿En dónde está la atadura? ¿Está en la mente? ¿Está en los sentimientos? La Biblia habla de verdadera libertad cuando conocemos a Jesucristo. Amén. ¿Está en el condicionamiento de haber vivido la vida de una manera? ¿Está en la herida que nos causó nuestro padre o nuestros hermanos? Las historias familiares son todas muy variadas y muy complejas, porque incluso en las familias hay historias de abuso, y esas historias son muy pesadas. Pero Jesucristo viene a liberarnos verdaderamente, no importa lo que haya pasado. Yo nunca les he compartido mi testimonio tal cual como sucedieron las cosas. Yo sé que en algún momento voy a compartirlo. Yo oro mucho por eso, y en algún momento que Dios me coloque voy a compartir el testimonio, porque yo les suelto visos, les digo cosas y ustedes se imaginarán, pero el pastor, ¿qué era lo que andaba? No se preocupen, que cuando el Señor lo coloque en mi corazón yo se los voy a compartir. Pero lo que les quiero decir es esto: cuando yo comparta mi testimonio, este va a ser el versículo de inicio, Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Desde ahí voy a empezar, porque el Hijo me liberó y yo soy verdaderamente libre. Pero lo eres tú también. Dejamos de ser esclavos cuando nos convertimos en hijos de Dios. Vamos a Romanos 8:15 al 17, por favor. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice ¿a qué? Al miedo. Oiga, esclavos del temor.
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, ¿qué? Papito mío, Abba Padre. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos enseñando hoy? Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu Santo, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Me acordé de la canción. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dígalo conmigo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Quién puede cantar una canción así? El que se sabe hijo de Dios. Amén. Yo no soy un esclavo del temor. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo. Hemos recibido el Espíritu Santo que nos adopta como hijos y nos permite clamar a Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos, ¿qué, iglesia? Hijos de Dios. ¿Que somos qué? ¿Sabes cómo se llama eso? Filiación. La relación filial entre el Padre y el Hijo. Eso es tan maravilloso. Cuando recibo a Jesucristo verdaderamente en mi corazón, recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recuerda, me ratifica, me asegura de que soy un hijo de Dios. Amén. No un esclavo. El que quiere señalarme y decir que soy un esclavo y que nunca voy a salir de ahí se llama Satanás. Recuerdo a mi hijo Pablo cuando estaba pequeño, esta expresión, nunca la olvido. A lo único que somos esclavos, dijo Pablo, tenía por ahí 6 o 7 años, es a Jesucristo y es por amor. Lo que enseñamos en Roca Kids. A lo único que somos esclavos es a Jesucristo y es por amor. Porque también nos daría completa libertad para que hiciéramos lo que quisiéramos. El Espíritu Santo en mí me asegura que soy un hijo de Dios, no un esclavo. Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él. Si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Oiga, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un hijo es un heredero de Dios. Un hijo de Dios es un heredero de Dios. Voy a volver a repetir eso. Un hijo de Dios es un heredero de Dios y es coheredero con Cristo. ¿Qué significa eso? Que un hijo de Dios es heredero de su amor, heredero de su perdón, heredero de su bondad, es heredero de su misericordia, para que pueda imitar a Dios con esa herencia. Amén. Ya no con la herencia de la amargura, fruto de las circunstancias que viví, no con la herencia del dolor, no con la herencia de la atadura, sino con la herencia que me posibilita imitar a Dios en sus actuaciones. Soy un hijo de Dios. ¿Quién eres, iglesia? Dilo conmigo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Vamos a Colosenses 3, por favor, versículos 12 al 14. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y ¿qué? Y amado. Este pasaje es maravilloso. Como pueblo escogido, hemos sido escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Un hijo de Dios ha sido escogido por Él. Pero además dice santo. La palabra griega que se traduce santo es la palabra agiasmos,
que significa separado para Dios. Somos santos en el sentido de que hemos sido apartados por Dios para Él. Amén. Pero además dice, y amados. Oiga, mire lo que es un hijo de Dios. Alguien escogido, alguien apartado y alguien ¿qué? Amado. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué me puedo vestir de amor? Porque he sido escogido, apartado y amado. Amén. Por eso me puedo vestir de amor. ¿Por qué me puedo vestir de perdón? Y perdonar a quienes me han ofendido. ¿Por qué puedo cortar y soltar esas cadenas? Porque he sido amado. No estoy mendigando amor, he sido amado. Somos hijos muy ¿qué? Muy amados. Voy a decirte algo en esta mañana. Esto se llama identidad. Si una persona no tiene identidad de hijo de Dios, jamás va a ser liberado de sus cadenas. Porque lo que libera las cadenas es el cambio de estatus. Soy un hijo de Dios, santo y amado. No santo por lo que hice, porque lo que yo merecía no era el perdón de Dios. Lo que yo merecía era el señalamiento de Dios. Pero Jesucristo fue a la cruz del Calvario para decirme: ven, yo te saco de esa circunstancia en la que tú estás. Y a partir de ahora eres un hijo mío, santo y amado. No importa lo que haya pasado en el pasado, importa lo que somos ahora en Cristo. Amén. A muchos de nosotros nos quedaron debiendo. Nos soltaron y nos dejaron caer, como dijimos el miércoles, hablando de Mefiboset. Escuchen la charla del miércoles. Pero el Señor nos levantó y nos restauró y nos dio libertad. Si una persona no entiende esto, aún estando dentro de la iglesia cristiana, va a vivir esclavizado de la amargura, del pecado, del dolor, de la tristeza, de lo que me hicieron. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Amén. Somos hijos santos y amados del Señor. Por eso permítame terminar la historia de la tarea mencionada. A la fecha, conservo aquellos valores positivos denominados anteriormente que han marcado la vida de nuestra familia al punto de identificarnos por eso. Y no sin perjuicio de cambiar algunas cosas que son o parecen buenas hasta que se exageran, como me ha sucedido con el trabajo incansable, que también puede convertirse en algo negativo cuando de extremos se trata. Y que es algo que no quisiera transmitir, pero que en realidad no ha sido fácil, pues la verdad es que lo he transmitido a mis hijos. En esto nos parecemos mucho al testimonio de Escasero sobre trabajar demasiado. Ahora, como hijo de Dios, santo y amado, vivo y disfruto de tal identidad, lo cual me lleva a reconocer lo bueno y desechar lo malo, a poder conservar aquella herencia positiva que lo es por estar de acuerdo con la palabra de Dios, al igual que a desprenderme de aquellas cosas negativas transmitidas por mi familia de origen. Gracias a Dios, todo está perdonado y restaurado, de tal manera que se han podido soltar las cargas de aquel pasado en sus pasajes oscuros. Frente a mi Padre Celestial, sé que Él es un Padre perfecto, consolador y misericordioso. Puedo contar con el consuelo que me da, pues me recibe con mi llanto y me cubre con su misericordia. Por Él me siento amado y además protegido. Dios, como mi Padre, también es proveedor. Suele darme las cosas que Él considera que son buenas cuando se las pido y cuando Él quiere. Aunque también reconozco que es un padre que disciplina a sus hijos, pero cuando lo hace en amor y para mi bien.
Mi Padre Celestial también tiene una herencia para sus hijos. Lo mejor de lo mejor, como es la vida eterna, pero también las bendiciones terrenales, lo cual me hace sentir seguro y cubierto. Es un Padre que da libertad, es decir, que no me coarta, sino que me permite tomar mis propias decisiones con la herencia que me ha dado desde su generosidad. Por otro lado, nadie en su familia sufre necesidad gracias a esa generosidad. Y finalmente, es un Padre de brazos abiertos para recibirme cuando vengo arrepentido por distanciarme de Él, restaurando mi dignidad de hijo suyo, aún frente a los demás. Mi Padre Celestial le dio valor a mi vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me atreví a traer esto para que tú lo tomes como tuyo. Porque si tú no crees que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, santo, santa y amada, vas a seguir esclavo de lo que quiera que te haya esclavizado. Porque cuando yo me sé un hijo de Dios, toda esclavitud queda en el pasado. Amén. La Biblia dice que somos hijos muy amados de Dios y que por eso podemos imitar a Dios. Quiero pedirles el favor que nos coloquemos en pie para leer juntos un texto de la palabra muy especial y para que oremos al Señor y le permitamos al Espíritu Santo que ministre nuestro corazón. Juan capítulo 1, versículos 10 al 13 vamos a leer y va a salir en pantallas. Lee conmigo, por favor. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Y oremos juntos en esta hora. Dile al Señor: gracias por haberme hecho tu hijo. Digan las mujeres: gracias por haberme hecho tu hija. Soy un hijo de Dios santo y amado. E independientemente de mi herencia familiar, que tal vez en muchos casos ha sido tan difícil y que ha generado tanta esclavitud a las vidas de personas que no logran libertad por estar esclavizados a la amargura. Señor, gracias por cambiar mi estatus de esclavo a hijo. Soy tu hijo y te amo. Y estoy feliz de ser tu hijo. Estoy feliz que hayas puesto tu mirada en mí y me hayas escogido, me hayas apartado, me hayas amado para transformar mi vida para siempre. Gracias porque entonces no estoy condicionado a seguir los modelos del pasado o a vivir en mis decisiones equivocadas. No estoy condicionado a ser presa de los sentimientos. Ahora estoy seguro. Yo bendigo a mis padres y mis hermanos y mi familia de origen. Y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Pero gracias mil por la oportunidad que me diste de conocerte personalmente para encontrar libertad de todo tipo de esclavitud en mi pasado. Señor, que tu Espíritu Santo manifieste a nuestros corazones aquel fruto que me lleva a hacer las cosas que tú haces,
que me lleva a abandonar lo que tengo que abandonar y a adoptar lo que tengo que adoptar. Díselo en esta mañana, iglesia, que tu Espíritu Santo crezca en mi corazón y que yo pueda comprender que soy un hijo tuyo todos los días de mi vida, aun cuando algunos parezcan difíciles, aun cuando venga el recuerdo de aquella circunstancia vivida, que yo tenga la oportunidad, la capacidad dada por el Espíritu Santo de ser transformado para siempre. Hoy te pido, Señor, libera a tu pueblo, libera a tu iglesia, libera a tus hijos. Lo has hecho al cambiarnos de estatus. Soy un hijo tuyo, escogido, santo y amado. Rompe cadenas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, rompe cadenas ahora mismo, Señor. Rompe cadenas, Señor, de hábitos pecaminosos. Rompe cadenas, Señor, de adicciones en el nombre de Jesús. Rompe cadenas de tristeza, de dolor. Rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dame la oportunidad de conocerte para hallar libertad, entender propósito y marcar la diferencia. Yo quiero marcar la diferencia. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Dile una vez más, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Y una vez más, con todo el corazón, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Por última vez, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Sí, Señor, yo necesito más. Necesito más. Dile, necesito más. Necesito. Allí con tus ojos cerrados, iglesia, déjeme decirles esto. Podemos hacer todos los cursos para sanidad interior. En la iglesia tenemos unos maravillosos. Ahora en los meses de septiembre, octubre y noviembre vamos a hacer libertad en Cristo. Pero si tú no tienes identidad de hijo de Dios, no vas a ser libre. Porque lo único que nos da libertad es cambiar de estatus, de esclavos a hijos de Dios. Amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.